Bien, Listo. gracias. Buenas tardes. Vamos a, en donde suspendimos ayer, a la siguiente diapositiva, porque aquí hablamos del procedimiento probatorio, cómo se debe probar en materia electoral, y nos piden que mencionemos las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y decíamos ayer que el tiempo, obviamente, es cuándo. Esta es la pregunta: ¿cuándo se debe probar? Modo, cómo se debe probar, y lugar, dónde se debe probar, con relación a los hechos motivo de controversia y a las pruebas ofrecidas y aportadas en el proceso electoral. Esto obviamente lo encontramos en las reglas del derecho probatorio electoral. Reglas, decíamos ayer, son normas de conducta. Así que reglas probatorias son las normas jurídicas que tienen por objeto a la prueba, en nuestro caso, a la prueba en materia electoral, no toda la materia electoral, sino únicamente en el derecho procesal electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. En primer lugar, tenemos el procedimiento probatorio para el actor. En específico, el ofrecimiento y aportación de pruebas. Al regular la manera en que se deben promover los medios de impugnación, el artículo 9, párrafo 1, establece: los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso A del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes. Sí, aquí tenemos tenemos varios problemas de redacción. Los medios de impugnación no se presentan. Los medios de impugnación se promueven, y se promueven por escrito, en oposición a la promoción por comparecencia, a la promoción oral o verbal. Sin embargo, actualmente, esta promoción por escrito tiene dos modalidades: el escrito tradicional, el papel, en el lenguaje escrito de acuerdo a nuestra gramática española, y el escrito electrónico. Es factible poder promover actualmente los medios de impugnación en línea o correo electrónico, cumpliendo los requisitos formales previstos en el acuerdo general que ha establecido este medio de actuación de las partes. No está actualizada nuestra ley, por supuesto, hace falta su actualización. El juicio en línea ya estaba previsto en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por tanto quedó abrogada. En una reforma posterior o en una nueva ley procesal, tenemos que incorporar, por supuesto, el juicio en línea y dejarlo como una posibilidad, no como el único medio, sino como una posibilidad de actuación. La otra puede ser la forma tradicional, en el escrito tradicional, y el procedimiento que hemos tenido durante varios años. En el escrito de promoción del medio de impugnación, de acuerdo a lo previsto en el inciso E, se deben mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, ¿sí? Hechos. Pero además debemos de expresar
los conceptos de agravio que cause el acto o resolución impugnado. Y, por supuesto, al expresar los conceptos de agravio, tenemos también que mencionar los preceptos jurídicos que, a juicio del actor, han sido infringidos por la responsable. Y si lo que se aduce es la inconstitucionalidad de alguna o algunas normas jurídicas, igual expresar las razones por las que se considera esta inconstitucionalidad y por tanto se solicita la inaplicación de las leyes en materia electoral. La primera parte, mencionar de manera expresa, clara, sucinta, los hechos en que se basa la impugnación. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En el inciso F, tenemos la parte que nos corresponde: ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley. Mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas. ¿Sí? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo se deben ofrecer y aportar las pruebas? Dentro de los plazos para el actor, dentro de los plazos previstos en la ley para impugnar. El plazo genérico que conocemos es de 4 días. 4 días hábiles si estamos fuera del procedimiento electoral, 4 días naturales si estamos dentro del procedimiento electoral. Sí, ¿cuándo? Pero debemos de tener mucho cuidado porque no siempre el plazo es de 4 días. Regresamos, por favor, a la diapositiva anterior. Jessica, por favor. Veíamos un caso de excepción de ante quién debemos presentar el escrito de impugnación. Y el legislador en este artículo 9, párrafo 1, inciso E, nos dice salvo, perdón, es párrafo 1 nada más, salvo previsto en el artículo 43, párrafo 1, inciso A. ¿Podemos regresar a la diapositiva 39, Jessica? Veamos aquí, establece este artículo 9, párrafo 1, salvo lo previsto en el inciso A del párrafo 1 del artículo 43. El artículo 43, inciso A, corresponde al recurso de apelación. Por regla, para promover el recurso de apelación tenemos 4 días. Pero en este caso, en el caso a que se refiere el artículo 41 de esta ley, se aplicarán las reglas especiales siguientes. Es decir, cuando lo que se trata de impugnar es el informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General, el recurso se debe ver dentro de los 3 días siguientes. Sí, aquí no son 4 días, son 3. De tal manera que vamos a encontrar diferentes plazos según el medio de impugnación que promovamos. El recurso de reconsideración, por ejemplo, tiene plazos diferentes también. El artículo 66 establece el plazo de 3 días cuando se trata de impugnar
una sentencia de sala regional, pero establece un plazo de 48 horas cuando lo que se trata de impugnar es la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Sí debemos de tener mucho cuidado de estas circunstancias de tiempo para el ofrecimiento y aportación de pruebas. Es el plazo que se tiene para impugnar, el mismo para ofrecer y aportar las pruebas. ¿En dónde debemos ofrecerlas y aportarlas? Ofrecerlas en el escrito de impugnación y aportarlas anexas al escrito de impugnación. Sin circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Cómo? Por escrito. Si hemos de promover y nuestros juicios y recursos son escritos, el modo de ofrecer y aportar pruebas es por escrito. ¿Cuándo? Dentro de los plazos previstos para impugnar. ¿Dónde? En el escrito de impugnación o en un escrito diferente, siempre que esté dentro del plazo previsto para impugnar. Y luego tenemos una norma especial. Vamos nuevamente a la diapositiva 40, por favor, Jessica. Tenemos una regla especial cuando el litigio, cuando el conflicto de intereses de trascendencia jurídica no está sustentada en hechos, sino que es de estricto derecho. El párrafo 2 del artículo 9. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior. Sí, problemas de estricto derecho. Puede ser sobre la existencia, vigencia o aplicación de una norma. Sí, estamos ante un tema de estricto derecho. No necesitamos pruebas. La norma jurídica es conocida por las partes y es conocida o debe ser conocida por el tribunal. No necesitamos aportar pruebas, siempre que el tema sea un tema de estricto derecho. Fuera de estos casos, siempre habrá necesidad de la prueba para poder obtener una sentencia positiva, una sentencia favorable al interés de la parte que comparece a juicio. Bien como actor, bien como demandado, como coadyuvante o tercero interesado. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Jessica. Bueno, aquí nada más para hacer referencia en el párrafo 3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos en los incisos A o G del párrafo 1 de este artículo, resulta evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo cuando no existan hechos y agravios expuestos, o habiéndose señalado solo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno. Esto porque en alguna otra sesión, alguno de ustedes comentó o preguntó que si el hecho de omitir el ofrecimiento de pruebas es causal de desechamiento del medio de impugnación promovido, y la respuesta fue que no. Que aquí están, en el párrafo 3 del artículo 9, algunas causales de desechamiento. Las otras están en el artículo 10 de la misma ley procesal, causales de improcedencia. Y tenemos además, aquí está,
Tenemos además disposición expresa en este sentido, el artículo 19 de la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La no aportación de pruebas ofrecidas en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación. El artículo 19, párrafo 2, que establece expresamente la no aportación de las pruebas ofrecidas en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero interesado. Pero a esto yo agrego, el no ofrecimiento de pruebas en ningún caso puede ser causa para desechar el medio de impugnación que se ha promovido. Quizá no se obtenga sentencia favorable, quizá. Tal vez la sentencia sea desfavorable al que no ofrezca pruebas, pero no es una conclusión absoluta tampoco. Por eso uso la palabra quizá. El hecho de no ofrecer pruebas puede ser perjudicial, pero no necesariamente, por el principio de adquisición de la prueba y por los deberes en materia probatoria que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. A la otra, a la 43. Correcto. En el artículo 17 de la misma ley, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato deberá, b, hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 72 horas se fijen los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito. Si la responsable tiene el deber de hacer del conocimiento público que el actor ha promovido un medio de impugnación. Los estrados, por definición legal, es el lugar que ocupa en las oficinas el órgano de autoridad del partido político o en general aquel que asuma el carácter de responsable de un medio de impugnación electoral para fijar copia del escrito de impugnación y de sus anexos, a fin de que se entere de la promoción del medio de impugnación y en su caso que puedan comparecer con el carácter de terceros interesados. Esto obedece al principio de publicidad que prevalece en la materia electoral. Ahora, con motivo de la reforma del 2014, se le denomina principio de máxima publicidad. ¿No? En mi opinión, la publicidad es una o única, o es público o no es público, pero usamos la expresión máxima publicidad. Pero esto también me permite sustentar la idea de que en materia electoral no debe haber versión pública y versión para el tribunal sobre los expedientes y medios de impugnación en especial que se promueven ante las salas del tribunal. Porque ya he visto versiones públicas en donde se testan datos personales de los promoventes. Si prevalece en la materia electoral el principio de máxima publicidad, en mi opinión no tenemos por qué testar ningún dato. Deben ser del conocimiento público todos. Pero esto es entre paréntesis. Párrafo 4 del mismo artículo 17. Dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1,
de este artículo, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes. ¿Sí? El que tenga o el que quiera comparecer como tercero interesado debe hacerlo por escrito y dentro de ese plazo de 72 horas previsto como medio de publicación o de publicidad del medio de impugnación promovido. ¿Qué debe satisfacer en su escrito de comparecencia el tercero interesado? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. Inciso A. Presentarse ante la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnada. Sí, así como la demanda se debe de presentar ante el responsable, ante el ente de derecho responsable, el escrito de comparecencia del tercero interesado también se debe presentar ante la responsable o la parte responsable. En ese escrito se debe hacer constar el nombre del tercero interesado. En el escrito debe el tercero señalar domicilio para oír notificaciones, acompañar él o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente. Sí, el compareciente es el que suscribe el documento, aunque tiene que precisar si comparece por derecho propio o en representación de otro sujeto de derecho. Si comparece en representación de otro, debe acreditar la personería, debe acreditar su carácter de representante del otro. ¿Qué tipo de representación tiene? Estos temas creo que han sido poco estudiados, los de la representación, en nuestra materia electoral. Hay representación legal, representación voluntaria, representación convencional y representación oficiosa. La representación oficiosa corresponde a la gestión de negocios. No hay ninguna referencia a la gestión de negocios en nuestra ley procesal. No está prohibida, pero tampoco está expresamente aceptada. La representación voluntaria es la que deriva de un acto jurídico unilateral denominado poder. La representación convencional deriva de convenio o contrato de mandato y es un mandato con representación. La representación legal es la que impone la ley. No hay apoderado legal ni mandatario legal. Con mucha frecuencia escucha uno, soy apoderado legal o vengo como apoderado legal. No hay apoderado legal. Ninguna ley establece quién es apoderado de quién. El representante legal es aquel al que la ley le impone el carácter de representante. Y tiene que acreditar su carácter de representante. Si dice soy representante legal de X persona, tendrá que acreditar esa representación legal. De las personas físicas, representantes legales, solo los que ejercen patria potestad o tutela. En su caso, tratándose de herederos, el que sea albacea, que es representante de los herederos. Si se trata de sociedades o en términos generales de personas morales, la ley aplicable es la que determina quién es representante. Por ejemplo, de las personas reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles,
La Ley General de Sociedades Mercantiles establece que son representantes los que son administradores únicos de la sociedad o presidentes del Consejo de Administración e incluso los gerentes en el ámbito que corresponde a su gerencia. Sí, se debe acreditar siempre, y esta es una prueba, la prueba en la que consta el carácter de representante. Pero además tenemos el inciso F, ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1, mencionar las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo y solicitar las que deban requerirse. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Cuando el promovente justifique que oportunamente la solicitó por escrito al órgano competente y no le hubieran sido entregadas. Sí, tenemos que ofrecer entonces los elementos de prueba que sustenten las aseveraciones hechas en el escrito de comparecencia como tercero interesado. Si no se tienen las pruebas al momento de presentar el escrito de comparecencia, se pueden ofrecer y aportar las pruebas en escrito diferente, pero este escrito se debe presentar dentro del plazo de 72 horas, no después. Si no se tienen las pruebas y no se pueden tener dentro del plazo previsto para comparecer como tercero interesado, se pueden ofrecer las pruebas y pedirle al tribunal que requiera esas pruebas. Pero para que el tribunal esté en aptitud de requerir las pruebas, el interesado debe demostrar que las solicitó oportunamente, que no le han sido entregadas, y por tanto el tribunal estará en la necesidad jurídica de requerir al tercero que aporte esas pruebas que fueron solicitadas por escrito de manera oportuna por el tercero interesado. El mismo procedimiento que se sigue con el ofrecimiento y solicitud de requerimiento del actor. Y lo mismo que habíamos visto con relación al actor. Así como el actor no tiene necesidad de ofrecer y aportar pruebas cuando la controversia sea sobre puntos de estricto derecho, el tercero interesado no tiene la carga de la prueba cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho, de acuerdo a lo previsto en el párrafo 6 del artículo 17 de nuestra ley. ¿Quién puede ser tercero interesado? El tercero interesado lo podremos advertir en el artículo 10 en el artículo 12 de nuestra ley procesal, que establece quiénes son las partes. El artículo 12, párrafo 1, inciso C, establece que el tercero interesado es el ciudadano, partido político, coalición, candidato, organización o agrupación política o de ciudadanos, con un interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor. Sí, ahí está quien puede comparecer como tercero interesado. Artículo 12, párrafo 1, inciso C. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El artículo 12, párrafo 3 de la misma ley procesal. Los candidatos, exclusivamente por lo que se refiere a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento,
podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró, de conformidad con las siguientes reglas. A través de la presentación de escritos en los que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso se puedan tomar en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su partido. B. Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la presentación de los medios de impugnación o, en su caso, para la presentación de los escritos de los terceros interesados. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. C. Los escritos deberán ir acompañados del documento con el que se acredite su personería en los términos del inciso B del párrafo 1 del artículo 13 de esta ley. D. Podrán ofrecer y aportar pruebas, solo en los casos en que así procedan y dentro de los plazos establecidos en esta ley, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios implicados en el medio de impugnación interpuesto o en el escrito presentado por su partido político. Vean cómo tenemos una limitante sumamente importante. El candidato solo puede participar como coadyuvante de su partido. Es decir, solo estamos hablando de candidatos a cargos de representación popular que sean propuestos, que sean postulados por partidos políticos o por coaliciones. Si se trata de candidato independiente, no entra en este supuesto. El candidato independiente tiene el derecho de ser actor. El candidato de partido político, de acuerdo a la ley, no tiene derecho de impugnar, salvo cuando es declarado inelegible. Fuera de este supuesto, no tiene derecho de impugnación, de acuerdo a la ley. En la jurisprudencia hemos ampliado los supuestos en los que el candidato de partido político puede promover medios de impugnación. Si puede promover, si puede comparecer, mejor dicho, como coadyuvante, comparece por derecho propio, no comparece en representación del partido. Por tanto, no es correcto lo que leemos en el inciso C de este artículo 12, párrafo 3. El candidato no tiene que acreditar su personería. Lo que tiene que acreditar es su carácter de candidato. El candidato no es representante del partido. El candidato no representa a nadie. Es postulado por su partido para participar en el procedimiento electoral y si gana, será representante del pueblo, si es que es candidato a diputado, o será representante de su entidad federativa, si es candidato a senador, o representante del Estado, del Estado y del pueblo, si es candidato a presidente de los Estados Unidos mexicanos. Sí, pero fuera de esos casos, no le podemos decir al candidato, acredita tu personería. No, lo que tiene que acreditar es su carácter de candidato. Y así está previsto en el artículo 13, párrafo 1, inciso B. Los ciudadanos, del artículo 13, párrafo 1, inciso B. La presentación de los medios de impugnación corresponde. Inciso B. Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna,
Los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en que conste su registro. Si lo que tienen que acreditar es su carácter de candidatos, no su personería. Y luego tienen derecho en el escrito de comparecencia o en escrito distinto a ofrecer y aportar pruebas. Pero única y exclusivamente las pruebas que estén vinculadas con los hechos y conceptos de agravio narrados en el escrito de demanda o en el escrito de comparecencia del tercero interesado. Acuérdense que el coadyuvante puede ser coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado. Si es coadyuvante del actor, debe comparecer dentro del plazo previsto para impugnar. Si es coadyuvante del tercero interesado, debe comparecer dentro del plazo de 72 horas que tiene el que se ostente como tercero interesado para comparecer. Si el plazo es diferente según sea coadyuvante del actor o de tercero interesado, pero siempre será coadyuvante de partido político. Si el que comparece como tercero interesado es un ciudadano, no puede haber candidato que comparezca como tercero interesado, perdón, como coadyuvante del tercero interesado, coadyuvante solo de partido político que haya comparecido como actor o partido político que haya comparecido como tercero interesado. Si ya tenemos entonces las reglas para el ofrecimiento y aportación de pruebas respecto del actor, también con relación al tercero interesado y con relación al coadyuvante. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Vamos ahora con la responsable. Dentro del plazo, artículo 18, párrafo 1. Dentro del plazo de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al órgano competente del instituto o a la sala del tribunal electoral lo siguiente. Inciso A. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo. Si lo primero que tiene que mandar, obviamente integra un expediente. La autoridad o el partido político o el ente de derecho que asuma carácter de tercero responsable, el que tiene carácter de tercero responsable, luego contesto la pregunta. El que tiene carácter de responsable debe integrar el expediente. En este expediente debe estar el escrito original del medio de impugnación promovido con todos los anexos que haya presentado el impugnante. Además, debe anexar a ese expediente la copia del documento en el que conste el acto o resolución impugnado y debe agregar al expediente la demás documentación relacionada pertinente que obre en su poder. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. C. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y la demás documentación que se haya acompañado a los mismos. D. En los juicios de inconformidad,
el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieran presentado en los términos. Aquí todavía se hace alusión al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley. No olvidemos que la ley procesal es de 1996, que no se ha actualizado, de tal manera que se hace referencia al Código Federal y no a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al expediente debe agregar el informe circunstanciado o mandar el informe circunstanciado por separado y agregar cualquier otro documento que establece el legislador que estime necesario para la resolución del caso concreto controvertido. Vemos cómo el expediente contiene realmente todo. El escrito del actor, de la parte actora, con todos sus anexos. Él o los escritos de los terceros interesados, con todos sus anexos. Él o los escritos de los coadyuvantes, con todos sus anexos. Y además, el informe circunstanciado. Y todas las pruebas, todos los elementos probatorios que la responsable considere adecuados, considere pertinentes para la resolución del caso concreto. Obviamente pide el responsable que sea a su favor. Si debe ofrecer y aportar todos los elementos de prueba que tenga en su poder y que considere pertinentes para la resolución de la controversia en su favor. Si cada quien que promueve en su interés, tratándose de actor y de responsable. El tercero interesado actúa en beneficio de su interés, pero en contra del interés del actor. Leíamos que tenga un interés incompatible con el que pretende el actor. Para mí, el tercero interesado en realidad se vuelve coadyuvante de la autoridad, un órgano partidista responsable. Y el coadyuvante, que puede ser coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado, nada más. Se formuló una pregunta en el sentido del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No recuerdo quién formuló la pregunta. Noel, correcto. ¿Puedes abrir tu micrófono o no tienes sonido? A ver, ¿quieres ampliar tu pregunta, Noel? Porque la pregunta original es si puede promover juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sí puede, por supuesto. El candidato puede promover. Nada más que si hablamos de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, debemos tener cuidado en los supuestos de procedibilidad de este medio de impugnación que está previsto en los artículos 79 y 80 de la ley procesal. Tomamos como puntos de partida fundamentalmente derecho a votar, derecho a ser votado, derecho de afiliación a los partidos políticos ya registrados o bien organizaciones políticas y derecho de asociación para poder constituir partidos políticos. Sin embargo, en la jurisprudencia hemos ampliado los casos en que puede promover
promover el medio de impugnación y hemos sostenido en la jurisprudencia que puede promover también el recurso de, el juicio de inconformidad y en su caso que puede promover el recurso de reconsideración, porque muchas veces los partidos políticos se ponen de acuerdo conforme a sus intereses y no obstante que pudiera haber, por ejemplo, una causa de nulidad de la elección, o bien que habiendo promovido el juicio de inconformidad del partido político obtenga una sentencia desfavorable y por acuerdo con los otros partidos políticos no promueva el recurso correspondiente. Si fuera así, en la jurisprudencia, repito, hemos legitimado al candidato para que pueda promover, en su caso, juicio de inconformidad o bien el recurso de reconsideración. Tiene derecho a promover juicio de inconformidad si se trata de temas de elegibilidad. Pero si lo que pretende es demandar la nulidad de una elección, no puede. Tiene que ser necesariamente el partido político que lo postuló. Pero en jurisprudencia hemos sustentado la tesis de que sí se puede por el candidato promover la nulidad de una elección mediante juicio de inconformidad siempre que su partido no promueva o bien que promueva de una manera deficiente, porque habíamos leído el coadyuvante no puede modificar la litis, no la puede ampliar, no la puede perfeccionar, no la puede modificar. Sin embargo, si la demanda presentada por su partido es tan mala que lo más probable es que obtenga una sentencia desfavorable, el candidato puede comparecer por derecho propio impugnando la validez de la elección si mediante el juicio de inconformidad. Y lo mismo, si la sala regional competente al dictar sentencia, la sentencia es en contra del interés del partido actor en el juicio de inconformidad y no promueve el partido el recurso de reconsideración, hemos aceptado que el candidato de ese partido sea el que promueva. ¿Por qué? Porque está interesado en la nulidad o en la validez de la elección y aquí se afecta de alguna manera su derecho a ser votado, ya sea para que se anule la elección o para que prevalezca la presunción de validez de la elección, si depende del caso particular. Pero se ha ampliado la posibilidad de que el candidato pueda promover por sí mismo un medio de impugnación. Bien, tenemos entonces las reglas sobre tiempo, modo y lugar para el ofrecimiento de pruebas en todos los medios de impugnación. Acuérdense que estas son reglas generales, los artículos que hemos leído en esta sesión, el artículo 9, el artículo 12, el artículo 17, el 18, todas son reglas generales y nos dan respuesta de cuándo ofrecer y aportar pruebas, dónde y cómo ofrecer y aportar pruebas y, por supuesto, las circunstancias de modo para ese ofrecimiento y aportación. ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta esta parte? Bien, si no tenemos intervenciones, vamos por favor a la diapositiva siguiente, Jessica, por favor. A la siguiente.
Valoración de la prueba. Este tema ya lo hemos visto con amplitud. Valoración de la prueba. Nada más que aquí nos piden explicar solo el sistema de la sana crítica y un tema que yo no entiendo, que no encuentro contenido, herramientas para la valoración de las pruebas. Yo no uso la palabra herramientas para empezar, pero por más que he buscado, en ningún libro he encontrado que se haga referencia a las herramientas para la valoración de las pruebas. Vamos primero al tema de la sana crítica, al tema de valoración de la prueba y luego a tratar de dar respuesta a este punto sobre herramientas para la valoración de las pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Este tema y esta diapositiva ya la habíamos visto y leído cuando hablamos en términos específicos de valoración de la prueba. Y decíamos, por valoración o apreciación de la prueba judicial, se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido, sí, del contenido de la prueba. ¿Qué es lo que buscamos en el proceso como tribunal, como juzgadores? Conocer la verdad sobre los hechos controvertidos. Cuando valoramos la prueba, determinamos qué grado de convicción ha generado en el juzgador. Esta prueba nos convence, hace prueba plena o solo nos sirve como indicio. Solo nos da una idea probable de veracidad sobre los hechos controvertidos. Para poder resolver, no tenemos un estándar único de prueba. Si el estándar de prueba es la cantidad o grado o proporción de prueba que necesitamos para tener por acreditado los hechos objeto de controversia. Estándar de prueba es el umbral probatorio, dicen algunos autores. ¿Cuál es el umbral probatorio que debemos de satisfacer para tener por acreditados los hechos controvertidos en el caso concreto? Hay autores que establecen límites matemáticos de este estándar de prueba. Yo pienso que el legislador no nos puede decir cuánta prueba necesitamos en cada caso concreto. Dos casos pueden ser similares y tener necesidad de elementos probatorios distintos en calidad y en cantidad. Y en los dos casos, el tribunal puede resolver de manera similar, pensando en el precedente que ha dejado al resolver un caso anterior, o bien en la misma sesión pública resuelve dos o más casos, todos en similar sentido. Quizá no en todos hay el mismo acervo probatorio, pero la controversia es similar, los conceptos de agravio son similares y tal vez no haya el mismo grupo de pruebas en un expediente que en el otro. Pero conocida la litis, conocido el caso, se puede tener incluso a la vista el otro expediente para poder resolver el asunto similar en la misma sesión pública o en una sesión pública posterior. Bien. Valoración de la prueba, saber, operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción
que se pueda deducir de esa prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que también creo que ya habíamos mencionado de Marina Gascón, la valoración de la prueba ha de concebirse como una actividad racional consistente en la elección de la hipótesis más probable entre las diversas reconstrucciones posibles de los hechos. Por eso, el objetivo de los modelos de valoración ha de ser proveer esquemas racionales para determinar el grado de probabilidad de tales hipótesis. Muy simplemente, los esquemas de valoración racional son necesariamente esquemas probabilísticos. Aquí tenemos una separación, una diferenciación entre lo que nos dicen unos autores, lo que dicen otros. Hemos ejemplificado con Davis Echandía y ahora con Marina Gascón. En tanto, Davis Echandía habla de certeza, de veracidad de los hechos controvertidos, Marina Gascón nos habla solo de probabilidad, lo que sea más probablemente cierto, lo que parezca más ajustado a la realidad, que podemos equivocarnos, por eso es probable, no es totalmente cierto. En cambio, de acuerdo a las otras teorías, tenemos el grado de convicción, el grado de certeza de que con esas pruebas estamos demostrando la veracidad de las afirmaciones sobre los hechos controvertidos. Lo más importante es que todos consideran que la valoración de las pruebas es una argumentación lógica, jurídica, por supuesto, es un acto de raciocinio para poder determinar si las pruebas aportadas por las partes nos conducen a concluir sobre la certeza de una hipótesis, de alguno de los planteamientos del actor o del demandado. ¿Quién tiene razón? ¿La parte actora o la parte responsable? A partir de las pruebas que hemos tenido, que tenemos a la vista, que analizamos, que valoramos jurídicamente para poder dictar la sentencia en el caso concreto. En cuanto a los métodos de valoración, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. También habíamos dicho ya cuáles son estos métodos de valoración de las pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Vamos de una vez a la 55. Sistemas de valoración de pruebas. La prueba legal o prueba tasada, también conocida como tarifa legal, y las otras dos formas de identificación que aquí citamos. Frente al sistema de la libre apreciación o de la íntima convicción. Son dos sistemas enfrentados. Uno, el de la prueba legal o sistema de la prueba tasada. El legislador determina cuál es el valor que tiene determinada prueba. O todas las pruebas, depende de la legislación que consultemos. En cambio, si no, en este caso, perdón, en el sistema de la prueba tasada, realmente no le deja libertad al buscador para poder analizar y valorar las pruebas que tiene en el expediente, porque el legislador, de manera a priorística, ya le dijo qué valor tiene cada elemento del prueba. En contraposición, tenemos el sistema de la libre
interpretación, íntima convicción o de la libre apreciación, en la que el juzgador no tiene que explicar nada, no tiene que explicarle a nadie por qué llegó a la consideración de un valor probatorio pleno o a negarle valor probatorio a los elementos de prueba o a darles solo la calidad de indicios, si lo que suceda en cada caso particular. No tiene que explicar, no tiene que hacer nada, no tiene que decir nada, simplemente decir cuál es su conclusión. Y tenemos finalmente el sistema de la sana crítica. Vamos a la diapositiva siguiente. De acuerdo a lo previsto en nuestra ley procesal, artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Y en el párrafo 2 establece el legislador, artículo 16, párrafo 2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno. Nada más que esta no es una regla absoluta, es una regla que acepta excepción. Establece el legislador, las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere. Si se puede impugnar el valor probatorio de la prueba documental pública, aduciendo que el documento no es auténtico, es apócrifo, o bien que no es verdad lo que se asienta en ese documento, que los hechos no ocurrieron como se asienta en el documento público, sino de otra manera, por supuesto, aportando el elemento de prueba, los elementos de prueba que desvirtúen la regla establecida por el legislador. Este sistema previsto en nuestra ley, artículo 16, párrafo 1, es lo que conocemos como sistema de la sana crítica. El legislador integró la expresión sana crítica junto con la expresión reglas de la lógica y la expresión y de la experiencia. No, el sistema de la sana crítica es justamente hacer la valoración de las pruebas conforme al recto raciocinio, tomando en cuenta las máximas de la experiencia y haciendo el análisis de las pruebas de manera individual y posteriormente de manera adminiculada. Todas las pruebas que obren el expediente relacionadas entre sí. La valoración debe estar debidamente fundada y motivada. Eso es lo que yo entiendo por sistema de la sana crítica. Un sistema que es llevado a cabo conforme al recto raciocinio, a las máximas de la experiencia, analizando y valorando las pruebas de manera individual y de manera concatenada, adminiculadas todas, señalando fundamento y motivación de cada valoración que hagamos, o bien de la valoración como unidad que hagamos en la sentencia. ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta esta parte? Bueno, vamos a la diapositiva siguiente, por favor.
El artículo 16 explicábamos en la primera parte. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Si todas las demás pruebas que no sean documental pública tienen que ser analizadas y valoradas con mucho cuidado, con todo detenimiento por el Tribunal Electoral. El legislador dejó en libertad aquí al tribunal para que asuma la determinación que considere pertinente en cada caso concreto, de acuerdo al análisis y valoración de las pruebas que obren en el expediente. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Artículo 16, párrafo 4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas y aportadas fuera de los plazos legales. Ya habíamos visto que los plazos para ofrecer y aportar pruebas son así, en plural. No hay un plazo común, no hay un plazo único para ofrecer y aportar pruebas. El plazo depende de si se trata del actor, de la responsable, del tercero interesado o del coadyuvante. Cada uno tiene su plazo y habrá que atender, habrá que estar a ese plazo legalmente previsto para poder ofrecer oportunamente y aportar oportunamente las pruebas que interesen a cada parte litigante en el caso concreto. Circunstancias de tiempo, no olviden por favor la lectura de estos artículos. No se aceptan pruebas aportadas o bien ofrecidas y aportadas fuera del plazo legal. Nos dice el legislador, la única excepción a esta regla serán las pruebas supervenientes. ¿Cuáles son las pruebas supervenientes? Son las pruebas que surgen después del plazo legal dentro del cual se deban aportar. Si somos actores, tenemos el mismo plazo que para impugnar, 4 días, pero es plazo único. No es un plazo para demandar y un plazo para ofrecer y aportar pruebas. El plazo es único, porque las pruebas se tienen que ofrecer en el escrito de impugnación y se deben aportar anexas al escrito de impugnación, circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Ante quién se deben ofrecer y aportar esas pruebas? En el escrito presentado
ante la responsable. ¿Son para la responsable esas pruebas? No, son para el órgano resolutor. Pero en principio, decíamos, el principio de adquisición nos dice que son del proceso, que son del expediente, no son de las partes. ¿Sí? Las pruebas son del proceso, pero su destinatario es el juzgador. Es el que las va a analizar. Claro, primero las va a recibir. En su caso, las habrá de admitir, ordenará su preparación, su desahogo y finalmente su valoración al momento de dictar sentencia. No antes. Formalmente solo puede ser al momento de dictar sentencia. Bien, las pruebas supervenientes, aquellas que surgen después del plazo legal previsto para promover y aportar elementos probatorios. O bien, también se consideran pruebas supervenientes las que ya existían a la fecha de promoción del medio de impugnación, pero que el promovente no conocía, las desconocía, ignoraba de su existencia. En este caso, tiene que manifestar el oferente que no eran de su conocimiento, ya existían, pero yo no sabía de su existencia. De saber o lo supe después, ven a ofrecer y aportar estas pruebas. Para mí, este ofrecimiento de pruebas supervenientes debe ser bajo protesta de decir verdad. Esto que vemos en el párrafo 3, en la parte final, la verdad conocida, en realidad es una expresión que se da más en el derecho mercantil y en el derecho procesal del trabajo. La verdad conocida o a verdad conocida y buena fe guardada. Y no hay una explicación de esta expresión. ¿Qué significa? Lo que hemos entendido todos es actuar de buena fe, actuar con lealtad procesal. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que estas pruebas las ofrezco como supervenientes, porque si bien es verdad que ya existían a la fecha en que promoví el medio de impugnación, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no eran de mi conocimiento. Ignoraba yo su existencia y las vengo a ofrecer para que las tomes en cuenta el tribunal al momento de dictar sentencia en el caso que he propuesto. Y la otra, cuando el promovente no tenga en su poder esas pruebas, porque no las ha recibido, sabe en dónde está, oportunamente y cumpliendo los requisitos constitucionales del ejercicio del derecho de petición, oportunamente pidió que le expidieran copias o que le entregaran los originales por ser necesarios para aportar como prueba en, ya les dirá, qué recurso o medio de imputación es el que ha. Si no le entregan esos elementos probatorios, le pedirá a la autoridad responsable o al partido político o ente responsable que las requiera a quien las tenga. Pero tiene que demostrar que solicitó oportunamente esos elementos de prueba. En jurisprudencia hemos tenido el cuidado de decir que la causa de superveniencia debe ser ajena a la voluntad del promovente, porque si por su voluntad las pruebas supervenientes
surgen con posterioridad, fecha, plazo en que debieron haber sido otorgadas, no tendrían la naturaleza jurídica de supervenientes, porque estaría sujeto a la voluntad del oferente el surgimiento de la prueba. Si no, nunca podrá ser superveniente una prueba que exista con posterioridad, pero debido a la voluntad del oferente. Y aprovecho aquí también para hacer una precisión, porque el legislador hace referencia en este párrafo 4 del artículo 16 a promovente o compareciente, y hace la diferencia además en el texto de la ley para decirnos quiénes son promoventes, quiénes son comparecientes, quiénes son coadyuvantes. Déjenme localizar nada más el párrafo correspondiente. Aquí está. Artículo 12, párrafo 2. El párrafo 1 establece, son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes: A, el actor; B, la responsable; C, el tercero interesado. Y hasta después menciona al coadyuvante, previos párrafos 2 y 3. Y nos dice, para los efectos del inciso A y C del párrafo que antecede, es decir, actor y tercero interesado, se entenderá por promovente al actor que presente un medio de impugnación y por compareciente al tercero interesado que presente un escrito, ya sea que lo haga por sí mismos o a través de la persona que los representa, etc. El legislador se equivoca. Si el promovente es el que promueve, el compareciente es el que comparece. ¿Promueve en calidad de qué? Puede promover en calidad de actor, de responsable, de coadyuvante o de tercero interesado. Promover, es decir, instar al tribunal para que actúe. Promover, poner en funcionamiento al tribunal electoral. Y puede promover como actor, como responsable, como tercero interesado, como coadyuvante e incluso como tercero ajeno al proceso. Puede comparecer cualquier persona y pedirle al tribunal que le expida copia certificada de todo lo actuado en ese caso concreto. Tengo como tarea una actividad académica y te solicito, tribunal, que me expidas copia simple o copia certificada de todo lo actuado en este caso. Es promovente, promueve para pedir se le expida una copia de todo lo actuado. Lo que se le conteste ya es otro tema. Pero al mismo tiempo, el promovente es compareciente, comparece ante el tribunal como actor, como responsable, como tercero interesado o como coadyuvante. Sí, compareciente es comparecer al proceso, al juicio, apersonarse, dicen algunos, al juicio o proceso, llegar al juicio o proceso para participar en él con la calidad que quiera. Incluso el perito es compareciente, el testigo es compareciente, comparece a rendir su dictamen o comparece a aceptar el cargo o comparece en el caso del testigo a rendir su testimonio. Que están mal utilizadas las expresiones y nos pueden inducir a confusión cuando leemos estos artículos. Bien,
¿Alguna duda, pregunta o comentario? No. Si no tenemos ninguna intervención, continuamos, por favor. Jessica, vamos a la siguiente diapositiva. Valoración de la prueba. Presunciones, pero no sé si aquí puse también las herramientas para poder llevar a cabo la valoración de la prueba. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. No, vamos a presunciones, está bien. He citado el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque en materia de presunciones no tenemos nada en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 190, establece las presunciones son, uno, las que establece expresamente la ley, y dos, las que se deducen de hechos comprobados. Artículo 191. Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, salvo cuando para las primeras exista prohibición expresa de la ley. Si las presunciones, nos dice el legislador, son legales, si están previstas, si están establecidas expresamente en la ley. Son presunciones humanas las que se deducen por hechos o de hechos comprobados. La presunción legal es del legislador, está en la ley. La presunción humana es del juzgador, pero la presunción humana estará en la sentencia. Para mí, no son elementos de prueba las presunciones. La presunción legal es norma jurídica porque está en la ley. La ley es un conjunto sistematizado de normas jurídicas. Y si el legislador ha previsto que las presunciones legales son las que están establecidas expresamente en la ley, las presunciones legales son normas jurídicas, es decir, son reglas de la prueba o son reglas probatorias. O quizá, como dicen algunos autores, son normas sustantivas o normas procesales que hacen innecesaria la prueba. Las presunciones humanas, para mí, son las deducciones que hace el tribunal. Pero si son deducciones del tribunal, el tribunal solo puede hacer deducciones al momento de dictar sentencia, a partir del análisis de los hechos controvertidos, a partir del análisis y valoración individual de las pruebas, del análisis y valoración de las pruebas en su conjunto, engarzadas unas con otras, adminiculadas, normalmente nos dicen los procesalistas. Adminiculadas todas las pruebas entre sí, son valoradas por el tribunal en ejercicio de raciocinio para poder determinar qué hechos o qué afirmaciones de determinados hechos son los que quedan probados como verdaderos. Por tanto,
Para mí, las presunciones no son pruebas, o cuando menos no son elementos de prueba. Si es la presunción humana, insisto, está en la sentencia. Y la sentencia ya dio por concluido el proceso. Y es previo análisis de los hechos controvertidos y valoración de las pruebas. La presunción legal está en la ley. Es una norma jurídica. Por tanto, no es prueba, sino norma, sino parte del derecho que debe conocer el tribunal y que debe aplicar, sea o no sea invocada por alguna de las partes. Y sin embargo, veamos cómo en el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles se establece que las presunciones legales que no admitan prueba en contrario tendrán valor probatorio pleno. Presunciones legales que no admitan prueba en contrario tendrán pleno valor probatorio. Y las otras también, si las demás presunciones legales tendrán el mismo valor mientras no sean destruidas. O sea, que todas las presunciones legales tienen valor probatorio pleno a menos de que la presunción sea desvirtuada o destruida, dice el legislador, por alguna de las partes, con otras pruebas, por supuesto. El valor probatorio de las presunciones restantes queda al prudente arbitrio del tribunal. Pero ¿cuáles otras presunciones? Si la presunción humana ya está contenida en la sentencia, a menos de que pensemos que las presunciones humanas las hacen las partes, porque puede ser que las partes, al momento de expresar sus alegatos, analicen todo el expediente y lleguen a sus propias conclusiones. La palabra conclusiones solo se utiliza en el derecho procesal penal. No la utilizamos en el procesal civil y tampoco en el procesal electoral. Sin conclusiones. Una vez que analizan las partes, todas las constancias de autos, pueden llegar a sus conclusiones, a sus presunciones y decirle al tribunal, analizadas las constancias de autos y en especial tales pruebas que obran en el expediente, llego a la conclusión de que me asiste la razón, tribunal, debes dictar sentencia favorable y te explico por qué. Eso es lo que deberían de ser los alegatos que se presenten, no los alegatos de pena que presentan los abogados postulantes. A título de alegatos, tribunal, te pido que tengas por reproducidas a la letra todo lo dicho, los hechos narrados y los conceptos de agravio expresados en escrito de demanda. No, esos no son alegatos, no son conclusiones. Se confunde o no se ha entendido, no se ha aprendido el concepto de alegatos. Insisto, los alegatos son las conclusiones que cada parte debe obtener una vez que ha concluido la fase de instrucción del juicio, para decirle al tribunal cómo debe resolver. Si con todo respeto, tribunal, te vengo a dar la privación y argumentación de tu sentencia. Dice Eduardo Couture que la demanda es el proyecto de sentencia que quiere el actor y la contestación de demanda es el proyecto de sentencia que quiere el demandado. Yo digo que los alegatos de cada parte
son el proyecto de sentencia que quiere cada una de las partes en el proceso correspondiente. Eso es lo que deberían de ser los alegatos. Y entonces sí, ahí podríamos hablar de presunciones humanas que hace cada parte después de que ha revisado el expediente íntegro del caso concreto. Pero no, los tratadistas del derecho procesal, cuando se refieren a presunciones humanas, la atribuyen al juez, al tribunal, y nos dicen son presunciones humanas las que hace el juzgador a partir de hechos conocidos para acreditar la veracidad de hechos no conocidos. Si esto se toma así, la presunción humana solo puede estar contenida en la sentencia. No puede ser prueba, sino que es la conclusión a la que ha llegado el juzgador y está contenida en la sentencia que determina a quién favorece, a favor de quién se dicta esa sentencia para resolver el litigio del caso concreto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí una cita que me parece interesante, que de alguna manera coincide con lo que yo digo. Perdón, repetí ahí la palabra jurídico, por eso está marcado con rojo. Nos dice Leo Rosenberg en su libro La carga de la prueba. Presunciones legales de hechos son aquellos preceptos jurídicos que deducen la existencia de un hecho que se requiere como característica definidora de un efecto jurídico, de una circunstancia ajena a esa característica. La parte que me interesa fundamentalmente es la inicial. Presunciones legales de hechos son aquellos preceptos jurídicos. Si son preceptos jurídicos, no son pruebas. Preceptos jurídicos son normas jurídicas y por tanto, la ofrezca o no alguna de las partes litigantes, si son preceptos jurídicos, el tribunal los debe conocer. El tribunal debe saber de su existencia, vigencia y, por supuesto, debe interpretar esos preceptos jurídicos y aplicarlos al caso concreto. No puede decir, como no se ofreciste como prueba, no puedo aplicar estas normas jurídicas. ¿No? Tenemos el principio jura non curia. El tribunal conoce el derecho aplicable al caso concreto. Por tanto, lo debe aplicar. Si las presunciones legales son preceptos jurídicos, el tribunal debe aplicar esos preceptos jurídicos, hayan sido o no invocados por alguna de las partes litigantes. Es derecho, es parte del derecho. Y todavía nos aclara, este párrafo primero está en la página 238 del libro. El párrafo segundo transcrito está en la página 255. Y nos dice Leo Rosenberg, no se trata de la comprobación de hechos, sino de la aplicación de derecho. Sí, si las presunciones legales son preceptos jurídicos, no se trata de comprobación de hechos, sino de la aplicación de derecho. Cuando el juez, en virtud de la presunción legal, toma en consideración el hecho presunto, nosotros diríamos el hecho presumido, el hecho que se presume.
El juez basa en él su sentencia, en el hecho presumido, no porque se trata de un hecho probado. Precisamente lo hace sin prueba. No porque se trata de un hecho probado, sino precisamente lo hace sin prueba. Resuelve sin prueba. ¿Por qué? Porque hay una norma jurídica que está previendo esa situación. Norma jurídica que es aplicable y obligatoria para el juez, para las partes, incluso para los terceros. Para los terceros, cuando hablamos sobre todo de eficacia refleja de la cosa juzgada. El juez, cuando aplica una presunción legal, está aplicando una norma jurídica y, por tanto, dice Leo Rosenberg, está resolviendo sin prueba. Sin prueba de ese hecho. El hecho no requiere ser probado porque ha sido presumido por el legislador en una norma jurídica que está vigente, que es aplicable y que se aplica al caso concreto. Y nos dice Rosenberg, la presunción hace superfluas la prueba y la verificación del hecho presunto. ¿Para qué la prueba? Si tenemos una presunción que ha elaborado el legislador, que nos ofrece en el contexto de la ley aplicable al caso concreto, que no tenemos nada que hacer, ni siquiera invocar la norma, ni siquiera invocar el precepto legal, porque siendo un precepto jurídico, debe ser conocido por el tribunal y debe ser aplicado al caso concreto. Si la no aplicación de ese precepto jurídico me perjudica, la no aplicación me perjudica, promuevo el medio de impugnación correspondiente para decirle al tribunal de alzada, no tomó en cuenta el inferior esta prueba. Por tanto, te pido que como derecho, norma jurídica legislada que es, la apliques y revoques o modifiques la sentencia. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Ahora les ha faltado motivación, o todo está muy claro, o todo está muy complejo, que no hay intervenciones. A ver, platícanme por qué ayer había mucha actividad, mucha participación, y hoy nadie quiere hacer ningún comentario. Eusebio, adelante. Este, Doctor, de mi parte, pues todo está muy claro, porque se relaciona, pues esto de las pruebas prácticamente se relaciona con las pruebas que se manejan en todos los procesos judiciales en materia sea civil o familiar. Entonces, para mí, pues está muy claro todo. Claro, ahorita se le da especial énfasis porque pues materia electoral, ¿no? Y cada prueba pues lleva cierta característica, no es lo mismo que se maneja en los procesos, digamos, tradicionales que maneja cada abogado. Correcto. Gracias, Eusebio. Julio César, ¿levantaste la mano? No, doctor, ahora sí no. Fue Luis Antonio entonces. Adelante, Luis Antonio. Tengo muy mala conexión, ¿se escucha? ¿Me escucha? Sí, bueno, tengo mala conexión, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Perdón, ok. Una duda, profesor. Cuando un promovente invoca esta prueba a su favor,
¿Qué le tengo que ofrecer? ¿Cómo le satisfago esa invocación? Perdón, Luis Antonio, no sé si sea la señal de tu computadora Y o estoy la redactando y nuestra, soy secretario. pero no alcancé a escuchar lo que preguntas. Si tenemos fallas, Lo a que, ver, Ujú. Sí, cuando un probante invoca esta prueba presuncional, legal y humana, siempre le pone, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que satisfacer yo? ¿Cómo satisfago la petición? Si yo soy de su secretario, si yo soy creditista. a ver si entendí. Cuando invocamos la prueba presuncional legal y humana, ¿qué hacer o cómo invocar? Sí, exactamente. ¿Cómo le Correcto, respondo? Pues correcto. Si es presunción legal, simple y sencillamente invocar el artículo. Si podemos decirle al tribunal, en este caso, aplica la presunción legal prevista en el artículo tal del código, de la ley o de la Constitución. Voy en unos momentos a ejemplificar. Nada más vamos a terminar esta parte y les doy el ejemplo de una presunción legal, que incluso yo he denominado presunción constitucional, ¿sí? Porque está en la Constitución, no solo en la ley, sino en la Constitución. Vuelvo en un momento, Luis Antonio. Noel, perdón. Jessica, ¿puedes leer lo que escribió Noel en el chat? O, o si Noel Sí, puede doctor, volver. A ver, deme un segundo. sí, La presunción humana, el candidato puede, no, creo que esa es vieja. La presunción humana es entonces un razonamiento lógico. gracias. Efectivamente, Noel, para mí la presunción humana, como sostienen algunos autores, forma parte de la valoración de la prueba. Sí, es un razonamiento lógico. Por eso también recordábamos el concepto que nos da tanto Marina Gascón como Davis Echambía. Sí, la valoración es un ejercicio de raciocinio. Si la presunción humana es un razonamiento lógico, si decimos que las pruebas se deben valorar en el sistema de la sana crítica como, gracias, que se deben de, conforme al recto raciocinio, si realmente la presunción humana ya es valoración de prueba, no es elemento de prueba, es valoración de prueba. Y la otra parte que acaba de escribir, ¿vuelves a leer, Jessica? La que acaba de escribir recientemente, Noel. Sí, claro. ¿Es el resultado del estándar probatorio entonces? Gracias. No, simplemente es prueba resultado. Sí, porque acuérdense que estándar es el umbral requerido para tener por acreditados los hechos. Sí, puede ser que no alcancemos ese umbral para tener por acreditados los hechos. Sí, razonamiento lógico, pero el estándar, pues ya veríamos de qué se trata en el caso particular. A diferencia de la prueba presuncional legal, que es norma jurídica, que es regla jurídica y que se tiene que aplicar necesariamente. Si me ayudan, por favor, vamos a la consulta de la Constitución. En el artículo 41, después de la base sexta del párrafo tercero, me parece que es el párrafo penúltimo o antepenúltimo del artículo 41 de la Constitución, que establece una presunción
en materia de nulidad de elecciones. Voy a agregar, olvidé hoy que trabajaba preparando la actualización de esta presentación, olvidé agregar ese artículo, la parte de este artículo 41, que contiene una presunción constitucional de nulidad de elecciones. ¿Alguien puede consultar la Constitución y hacer el favor de leer? ¿O nadie puede hacerlo y lo dejamos para la sesión de mañana? Está hasta el final del artículo 41, Julio César. Establece algo así como la ley establecerá las causales graves de nulidad de elecciones y luego establece, se considerará grave. ¿Ya lo encontraste? La fracción sexta para Base sexta. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad. No, el párrafo que sigue. En materia electoral, la El interposición de párrafo los... que sigue, perdón, el otro. La ley establecerá el Exacto. sistema de nulidad. Sí, Ok. ahí, por favor, Julio César. Claro. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federal o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Inciso A. Vamos, suspendemos aquí, ¿sí? La ley establecerá las causales de nulidad por razones graves. Y luego, ¿qué establece? Inciso A. Se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Inciso B. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Inciso C. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Pero vuelves a leer el principio de ese párrafo. Claro, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federal o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Luego que sigue. Inciso A, se excedan el gasto de campaña en un A ver, 5%. entonces, perdón, después del inciso C, ¿qué sigue? Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirán que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de la... Sí. Ahí está, perdón, ahí está una presunción legal en la Ley Suprema de la Federación. Se presumirán graves. ¿Vuelves a leer, por favor, Julio César? Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sean menor al 5%. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar en estos casos? Uno, vamos a ejemplificar nada más. Uno, cuando en el procedimiento electoral se han utilizado recursos de procedencia ilícita. Y el otro hecho, aprobar que la diferencia entre primero y segundo lugar sea menor a 5%. Si los hechos probados son uso de recursos de procedencia ilícita,
El otro hecho probado, la diferencia entre primero y segundo lugar es inferior a 5%. Por tanto, se presume que esta conducta ilícita de hacer uso de recursos que no están permitidos por la ley es causa suficiente para declarar la nulidad de la elección. Una presunción legal. No hay más hechos que probar. Está probada la diferencia menor a 5%. Está probado que hubo uso de recursos económicos de procedencia ilícita. Por tanto, hay una causa grave de nulidad y el tribunal no tiene más que aplicar la norma jurídica. No hay más hechos que probar. ¿Por qué? Porque la presunción es una norma y en este caso la norma o precepto jurídico está en la Constitución. Probados los extremos, se presume por el legislador que está aprobado también el medio, es decir, que la elección es ilícita y que debe ser declarada su nulidad. Y aquí tenemos un caso de presunción legal que es de suma importancia. Y por supuesto tenemos también otros casos de presunción presunción legal cuando revisamos las causales de nulidad de las elecciones federales, de la elección de diputados, de la elección de senadores o de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta esta parte? A diferencia de lo que dicen ustedes, que está muy claro, los temas no son fáciles. En la teoría son tratados de manera diferente según los autores. Si la presunción legal se ubica para muchos autores, yo coincido con ellos, en las reglas probatorias, en las reglas jurídicas de la prueba, en tanto que la presunción humana se ubica en el acto de valoración de las pruebas. En tanto la presunción legal es una norma jurídica de aplicación obligatoria para el tribunal, haya o no haya sido invocada por las partes, porque es parte del derecho que debe conocer, aplicar e interpretar el juzgador, la presunción humana es un razonamiento lógico jurídico que se debe llevar a cabo al momento de valorar las pruebas y por tanto es la conclusión del tribunal respecto de los hechos controvertidos. Ese razonamiento lógico jurídico denominado presunción humana está en el contexto de la sentencia, es parte de la sentencia, por tanto, no es prueba. Es razonamiento, es valoración y consecuencia, es prueba-efecto. Es la convicción del tribunal. El tema de la prueba presuncional es un tema complicado. Es un tema que tenemos que estudiar con mucho detalle para poder, en su caso, invocar. Les decía, como razonamiento probatorio, podemos hacerla el actor, la responsable, el tercero interesado o el coadyuvante, pero debe ser ya en la etapa de alegatos, antes de que se cierre la instrucción o una vez cerrada la instrucción. Viene la etapa de alegatos que no está expresamente prevista en nuestra ley procesal. Y reitero, para facilitar la comprensión, los alegatos
son las conclusiones a las que llegan las partes a partir del análisis de todo el expediente. Y es lo que como actor se propone al tribunal que resuelva, o como demandado lo que se propone al tribunal que resuelva. En algún asunto penal, yo vi un caso de alegatos elaborados de esa manera, conclusiones para que resolviera el tribunal, y la contraparte acusó al que presentó estos alegatos de estar usurpando la función del tribunal, lo cual, en mi opinión, no demuestra sino la ignorancia del abogado asesor de esa parte, porque justamente es la oportunidad procesal que tenemos para decirle al juez cómo debe dictar sentencia. Sí, este tema es un tema complicado, un tema difícil en el que tenemos que estudiar mucho, aunque en la práctica quizá sea poco utilizado. Bien, si no tenemos ningún comentario, o los que tengamos, ya son las 6 de la tarde con 1 minuto, los que tengamos los hacemos mañana, que concluimos esta parte de nuestro diplomado de Derecho Probatorio. Les agradezco mucho su atención y nos veremos mañana, que es nuestra última sesión de estas 3 sobre la prueba en el derecho electoral. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos.